Nadie habla de esta etapa de la fe, la etapa donde sigues creyendo, pero ya no sientes nada. Oras, pero sin emoción. Lees, pero sin consuelo. Sigues creyendo, no por convicción, sino por costumbre. Y empiezas a preguntarte en silencio si algo está mal contigo, o si esta forma de creer todavía cuenta. Hay etapas en la vida donde creer no se siente fuerte, no se siente valiente, no se siente inspirador, se siente cansado. Tal vez hoy no dudaste de Dios, pero tampoco sentiste ganas de orar. Tal vez no dejaste de creer, pero ya no sientes esa emoción que antes te acompañaba cuando hablaban de fe. Sigues aquí, sigues creyendo. Pero algo cambió por dentro. Hay días en los que uno ora por costumbre, no porque tenga palabras nuevas, sino porque ya no sabe qué más hacer. Ora sin lágrimas, sin entusiasmo, sin sentir que algo se mueve. Y eso a veces pesa más que la duda. Porque cuando dudas, al menos hay una pregunta. Pero cuando estás cansado espiritualmente, ni siquiera sabes qué preguntar. Simplemente sigues. Sigues porque siempre lo hiciste. Sigues porque abandonar se siente peor. Sigues porque, aunque no lo sientas, algo dentro de ti se niega a soltar del todo. Tal vez ese es tu lugar hoy. No estás en crisis abierta. No estás en rebelión. No estás lejos de Dios de manera consciente. Estás agotado. Agotado de pedir lo mismo. Agotado de esperar. Agotado de escuchar frases bonitas que ya no alcanzan. Agotado de intentar sentir algo que no aparece. Y entonces empiezan los silencios. Oras. Y no pasa nada. Lees. Y no te conmueve. Escuchas mensajes. Y no te mueven como antes. No porque tu fe se haya ido, sino porque está cansada. Hay una fe que nadie suele mencionar. No es la fe fuerte. No es la fe apasionada. No es la fe que levanta las manos. Es la fe que se queda sentada en silencio, sin fuerzas, sin emoción, sin respuestas. Y casi nunca hablamos de ella, porque aprendimos que la fe debería sentirse bonita, que creer debería traer paz inmediata, que orar debería reconfortar, que confiar debería calmar. Pero hay temporadas donde nada de eso ocurre. Temporadas donde la fe no se siente como refugio, sino como resistencia, donde creer no alivia, pero abandonar duele más, donde no hay euforia espiritual, solo perseverancia silenciosa. Tal vez hoy no oras porque tienes esperanza, oras porque no sabes qué otra cosa hacer. Tal vez ya no buscas sentir algo, solo buscas no perderte del todo. Y eso también es fe, aunque no se vea bonita. Nadie te lo dijo, pero hay momentos en los que seguir creyendo se parece más a caminar cansado que a correr con alegría. Momentos donde no celebras, no entiendes, no disfrutas, solo permaneces. Y permanecer así cansa. No es la fe que se presume, es la fe que se sobrevive. Tal vez hoy no estás buscando una palabra que te levante, sino una palabra que no te empuje más. Tal vez no necesitas que te digan confía más, sino que alguien reconozca que confiar así, cansado, también cuenta. Porque seguir creyendo cuando ya no sientes nada requiere una fuerza que pocos reconocen. Y la Biblia está llena de personas así. Personas que no siempre tuvieron fe bonita. Personas que no siempre entendieron. Personas que oraron cansadas. Personas que siguieron sin emoción. La Biblia no es una colección de historias perfectas. Es una colección de procesos humanos atravesados por la presencia de Dios. Y muchas de esas historias no comienzan con esperanza, comienzan con cansancio, con preguntas, con frustración, con fe agotada. Por eso tal vez hoy estás aquí, no porque estés buscando una enseñanza, no porque quieras aprender algo nuevo, sino porque necesitas saber que tu forma de creer, así como está ahora, no es inválida, que Dios no se aleja cuando la fe se vuelve pesada, que no se ofende cuando oramos sin emoción, que no abandona cuando seguimos por costumbre,
Tal vez hoy no necesitas respuestas, tal vez solo necesitas compañía. Y estas historias, las que vienen, no están aquí para decirte qué hacer, sino para recordarte que no eres el único que creyó así, porque hubo hombres y mujeres en la Biblia que siguieron creyendo cansados, sin claridad, sin alivio inmediato, y Dios no los rechazó. Siguió allí. Tal vez hoy tu fe no se siente linda, pero sigue siendo fe. Y eso, aunque nadie lo celebre, tiene un peso que Dios sí reconoce. Si te sientes así, quédate. No porque todo se vaya a aclarar ahora, sino porque estas historias hablan de personas que también se quedaron cuando creer ya no se sentía bien. Cuando la fe cansada también es fe. Hay algo que casi nadie dice cuando se habla de fe. La Biblia no fue escrita para personas que siempre se sienten fuertes. No fue escrita para quienes siempre oran con emoción. No fue escrita solo para los que confían con seguridad absoluta. La Biblia fue escrita, en gran parte, para personas cansadas. Para personas que siguieron creyendo cuando creer ya no se sentía bonito. Para personas que caminaron con Dios sin entenderlo todo. Para personas que permanecieron cuando la fe dejó de ser emocionante y se volvió pesada. Pero eso rara vez se menciona, porque con el tiempo aprendimos una idea equivocada, que la fe verdadera siempre se siente viva, clara, segura y motivadora. Y cuando eso no ocurre, empezamos a pensar que algo anda mal. Con nosotros, con nuestra fe, con nuestra relación con Dios. Pero la Biblia nunca presentó la fe como una emoción constante. La presentó como una relación real, atravesada por silencios, dudas, procesos y espera. Lo que pasa es que muchas veces leemos la Biblia buscando inspiración, no compañía. Buscamos frases que nos levanten, no relatos que nos entiendan. Y cuando no encontramos alivio inmediato, cerramos el libro pensando que no es para este momento de nuestra vida. Pero quizá es al revés. Quizá la Biblia se abre de otra manera cuando la fe está cansada. No para empujarnos, sino para sostenernos, porque hay una fe que no grita, una fe que no canta, una fe que no celebra, y aún así Dios la reconoce. La Biblia no oculta el cansancio espiritual, no lo maquilla, no lo condena, lo nombra, lo acompaña y lo atraviesa. Hay páginas enteras de escritura donde no hay respuestas rápidas, donde no hay milagros inmediatos, donde no hay claridad, hay espera, hay silencio, hay personas que siguen caminando sin entender. Y Dios no se aparta de esas páginas, permanece allí. A veces pensamos que Dios solo se manifiesta cuando hay certeza, pero la Biblia muestra que muchas veces Dios se manifiesta en medio de la confusión. No con explicaciones largas, no con alivio instantáneo, sino con presencia. Eso es importante entenderlo ahora, antes de seguir. Porque si entras a las historias bíblicas esperando ver personas seguras, fuertes y constantes, te vas a frustrar. Pero si entras buscando humanidad sostenida por Dios, vas a encontrarte reflejado. La fe bíblica no es una línea recta, es un camino irregular. Hay momentos de claridad y hay largos tramos de incertidumbre. Hay decisiones tomadas sin certeza. Hay pasos dados sin confirmación visible. Hay obediencia sin emoción. Y aún así, Dios sigue allí. La Biblia no glorifica el cansancio, pero tampoco lo invalida. No le dice a las personas, cree más cuando están agotadas. No les exige sentir algo que no sienten. Les permite permanecer. Y permanecer en la Biblia siempre tiene valor. A veces pensamos que la fe se mide por lo que sentimos, pero en la Biblia la fe se mide muchas veces por lo que no hacemos. Por no rendirnos, por no huir, por no abandonar, aun cuando todo dentro quiere soltar. Eso no se siente heroico, se siente pesado, pero es fe. Una fe distinta a la que se aplaude, una fe silenciosa, una fe que no se presume, una fe que simplemente sigue. Y esa fe aparece una y otra vez en las Escrituras, no como una excepción, sino como parte del camino. Hay personas bíblicas que caminaron con Dios sin entenderlo, que obedecieron sin entusiasmo, que siguieron sin sentir alivio inmediato. Y Dios no les retiró su favor por eso. No les dijo,
envuelve cuando sientas más. No los dejó solos por no tener emoción, los acompañó, porque Dios no se relaciona con nosotros según nuestra intensidad emocional, se relaciona según su fidelidad. Eso cambia todo, porque entonces el cansancio deja de ser una señal de fracaso espiritual y se convierte en parte del proceso. Un proceso incómodo, un proceso silencioso, un proceso que no se presume, pero un proceso real. La Biblia no fue escrita para personas que nunca se cansan de creer. Fue escrita para personas que a veces creen sin ganas, y eso es algo que necesitamos volver a aprender. Necesitamos dejar de pensar que la fe siempre debe sentirse fuerte para ser válida. Necesitamos dejar de medir nuestra relación con Dios por lo que sentimos cada día. Porque si hacemos eso, muchas personas creerán que ya no tienen fe, cuando en realidad están atravesando una etapa más profunda. Una fe que ya no se apoya en emoción. Una fe que ya no se sostiene por entusiasmo. Una fe que sigue aun cuando no recibe nada a cambio inmediato. Esa fe no es inferior, es distinta, y suele aparecer después del cansancio, después de orar mucho tiempo sin respuesta, después de esperar sin claridad, después de sostener esperanza cuando ya pesa. La Biblia no elimina esos momentos, los incluye, y al incluirlos nos dice algo importante. Dios no se aleja cuando la fe se vuelve pesada, no se ofende cuando oramos sin emoción, no abandona cuando seguimos creyendo por costumbre, no se distancia cuando no entendemos, sigue allí, tal vez no hablando, tal vez no explicando, pero presente. Y esa presencia, aunque no siempre se sienta reconfortante, sostiene más de lo que creemos. Antes de avanzar a las historias concretas, esto necesita quedar claro. No estás fuera del camino por sentirte así. No estás fallando por creer cansado. No estás menos cerca de Dios por no sentir emoción. La Biblia no te excluye en ese estado. Te incluye. Y las historias que vienen no están ahí para darte fórmulas. Están ahí para mostrarte que otros caminaron así antes. Con fe cansada, con esperanza débil, con obediencia silenciosa. Y Dios no los dejó. Tal vez hoy no necesitas una enseñanza nueva. Tal vez necesitas una mirada distinta. No una que te empuje, sino una que te permita quedarte. Porque hay momentos en los que seguir creyendo no se siente como victoria, pero sigue siendo fidelidad. Y la Biblia sabe eso. Por eso la fe no siempre comienza con fuerza. A veces comienza con cansancio. Y aún así, Dios la honra. Cuando la fe ya estaba cansada, y aún así Dios seguía allí. Hubo personas en la Biblia que no llegaron a Dios llenas de entusiasmo. No llegaron fuertes, no llegaron seguras, no llegaron con discursos espirituales bien armados, llegaron cansadas. Y esa es una verdad que pocas veces se dice con claridad. Porque solemos contar las historias bíblicas desde el final, cuando todo ya está resuelto, cuando la fe parece firme y la obediencia parece clara. Pero rara vez nos detenemos en el punto intermedio, ese lugar donde la fe todavía existe, pero ya no tiene fuerzas. Uno de esos lugares aparece con claridad en la historia de Elías. No el Elías poderoso del Monte Carmelo, no el profeta que desafió a los profetas de Baal, no el hombre que vio fuego caer del cielo, sino el Elías que vino después, el Elías cansado, el Elías agotado, el Elías que ya no quería seguir. Después de una de las mayores victorias espirituales de su vida, Elías no se sintió más fuerte, se sintió vacío, exhausto, desgastado por dentro. Había hecho todo bien, había obedecido, había confiado, había visto a Dios actuar, y aún así, algo dentro de él se quebró. Cuando Jezabel amenazó su vida, Elías no reaccionó con valentía, no se paró a orar con autoridad, no declaró promesas, huyó porque ya no tenía fuerzas para pelear otra batalla. Y eso es importante entenderlo. El cansancio espiritual no siempre viene después del fracaso. A veces viene después de darlo todo. Elías se fue al desierto, solo,
sin gente, sin ruido, sin tareas espirituales que cumplir. Y allí, debajo de un árbol, hizo algo que casi nunca se menciona en mensajes de fe. Le pidió a Dios que lo dejara morir. No soy mejor que mis padres, dijo. Basta ya, Señor. No estaba cuestionando la existencia de Dios. No estaba renegando de su llamado. Estaba cansado de seguir. Eso también es fe cansada. Porque incluso en ese momento Elías no se fue lejos de Dios. Le habló a él, aunque fuera para decirle que ya no podía más. Y aquí aparece algo profundamente revelador del carácter de Dios. Dios no lo corrigió, no lo reprendió, no le dijo anímate, no le recordó sus promesas. Primero, lo dejó dormir. Dios entendió algo que muchas veces nosotros ignoramos, que no todo cansancio espiritual se resuelve con palabras. A veces el alma no necesita un sermón, necesita descanso. Un ángel despertó a Elías y le dio pan y agua. Nada más, sin discurso, sin enseñanza, sin exigencia. Come, descansa. Y cuando Elías volvió a dormirse, el ángel regresó. Otra vez pan, otra vez agua. Porque largo camino te resta. Dios no le dijo, tu fe es débil. Le dijo, el camino es largo. Eso cambia todo, porque muchas veces creemos que el problema es nuestra fe, cuando en realidad el problema es el desgaste acumulado. Elías comió, bebió y caminó 40 días hasta el monte Horeb. 40 días no de entusiasmo, 40 días de sobrevivir. Y cuando llegó, no encontró inmediatamente a Dios en una experiencia poderosa. Primero hubo viento fuerte, luego un terremoto, luego fuego. Pero Dios no estaba allí. Dios apareció en un susurro suave. Eso no es casualidad, porque cuando alguien está cansado, Dios no suele gritar. Susurra. Elías salió de la cueva y Dios le hizo una pregunta que no sonaba a juicio, sino a cuidado. ¿Qué haces aquí, Elías? No era ¿por qué fallaste? Era ¿qué te trajo hasta aquí? Y Elías respondió con una honestidad que pocas veces permitimos en la fe. He tenido celo por el Señor, pero me han quitado la vida y yo solo he quedado. Era una mezcla de fidelidad y cansancio, de entrega y frustración, de obediencia y soledad. Y aquí viene algo clave para quienes hoy se sienten agotados espiritualmente. Dios no invalidó el cansancio de Elías. No le dijo que exageraba. No le dijo que había perdido la fe. No lo descartó. Le dio nuevas instrucciones, pero también nuevas provisiones. Dios le mostró que no estaba solo, que había otros, que su historia no terminaba allí, pero solo después de haberlo cuidado en su agotamiento. La historia de Elías nos muestra algo que casi nadie dice en voz alta. Hay momentos donde la fe no se rompe, se cansa, y cuando se cansa, Dios no se va. Se acerca de otra manera, no con fuego, no con ruido, sino con cuidado. Tal vez hoy te identificas más con Elías debajo del árbol que con Elías en el monte Carmelo. Tal vez hiciste todo lo que sabías hacer. Tal vez oraste, tal vez obedeciste, tal vez aguantaste más de lo que pensabas posible. Y ahora solo estás cansado. Si es así, esta historia no está aquí para decirte que ores más fuerte. Está aquí para recordarte que Dios entiende el cansancio de quienes ya dieron todo. Porque Elías no perdió la fe. La fe fue la que lo sostuvo hasta el desierto. Y Dios no lo dejó allí. Lo alimentó, lo dejó dormir, lo escuchó. Y luego, con paciencia, lo volvió a orientar. No todo proceso espiritual es ascendente. Algunos son de desgaste, otros de pausa, otros de silencio. Y aún así, Dios sigue presente. Tal vez hoy no necesitas una nueva misión. Tal vez necesitas descanso, tal vez no necesitas una respuesta, tal vez necesitas alimento, tal vez no necesitas entender el plan completo. Tal vez solo necesitas saber que Dios no se fue mientras estabas cansado. La fe de Elías no fue menos fe cuando pidió morir, fue fe agotada. Y Dios no la rechazó. Eso nos prepara para entender algo aún más profundo. El cansancio espiritual no es el final de la fe. A veces es el lugar donde Dios empieza a tratar con el corazón de otra manera. Y esta no es la única historia, hay más.
personas que siguieron creyendo sin fuerzas, que caminaron sin claridad, que obedecieron sin emoción. Y Dios siguió allí. Cuando seguir creyendo ya no se siente como esperanza, sino como resistencia. Hay una historia en la Biblia que suele contarse como ejemplo de fidelidad, pero rara vez se cuenta desde el lugar del desgaste emocional y espiritual que la atraviesa. Es la historia de Job. Y no vamos a empezar con el final. No con la restauración, no con la bendición duplicada, no con el todo valió la pena. Vamos a empezar donde casi nunca nos detenemos, en el punto donde creer ya no se sentía como esperanza, sino como una carga que se arrastra. Job no era un hombre sin fe, no era alguien tibio, no era alguien que dudara fácilmente. La Biblia lo describe como justo, íntegro, temeroso de Dios. Y aún así, todo se derrumbó. Perdió bienes, perdió estabilidad, perdió a sus hijos, perdió salud, perdió reputación, y lo perdió todo sin una explicación. Ese detalle es clave, porque hay dolores que al menos vienen con una razón clara. Pero el dolor de Job vino envuelto en silencio. Job no sabía que había una conversación celestial. No sabía que su historia estaba siendo observada. No sabía que su sufrimiento tenía un contexto más grande. Solo sabía una cosa. Su vida ya no tenía sentido como antes, y aquí aparece una de las frases más honestas de toda la Escritura. Maldito el día en que nací. Eso no es falta de fe. Eso es dolor no procesado. Job no negó a Dios, no lo maldijo, no lo abandonó, pero empezó a cuestionar el sentido de seguir. Y eso es algo que muchas personas viven hoy, aunque no se atrevan a decirlo en voz alta. No dejaron de creer, pero ya no entienden por qué siguen creyendo así. Job hablaba, oraba, se lamentaba, pero no recibía respuesta, y cuando llegaron sus amigos la situación empeoró, porque en lugar de acompañarlo empezaron a explicarle su dolor. Le dijeron que algo había hecho mal, que debía haber fallado, que Dios no castiga sin razón, y Job, agotado, intentaba defenderse, no porque se creyera perfecto, sino porque sabía que su dolor no tenía una explicación simple. Eso también cansa tener que justificar tu fe, cansa tener que explicar por qué sigues creyendo cuando todo se cayó, cansa escuchar respuestas fáciles para un dolor profundo. Job seguía hablando con Dios, pero ya no desde la calma. Le reclamaba, le preguntaba, le exigía, y aún así no se iba. Eso es importante, porque hay una idea equivocada que nos enseñaron, que la fe verdadera siempre es tranquila, ordenada, correcta, pero la fe de Job era desordenada, dolida, confundida, cansada, y aún así Dios la toleró. Job llegó a decir cosas durísimas, cosas que hoy muchos considerarían incorrectas espiritualmente, pero nunca dejó de dirigirse a Dios, incluso cuando no entendía, incluso cuando estaba molesto, incluso cuando estaba agotado. Y aquí hay una verdad que incomoda, pero libera. A veces la fe más profunda no se ve bonita, se ve rota, se ve cansada, se ve contradictoria, pero sigue siendo fe. Job no estaba perseverando por esperanza, estaba perseverando porque soltarlo todo se sentía peor. Y eso también cuenta. Hubo momentos en los que Job deseó no haber nacido, momentos en los que se preguntó por qué Dios permitía tanto dolor, momentos en los que el silencio de Dios se volvió insoportable. Y sin embargo, Dios no lo eliminó del relato, no lo descartó, no lo llamó incrédulo, no lo abandonó. Dios guardó silencio, pero siguió allí. Ese silencio es uno de los silencios más largos y pesados de la Biblia. Y ese silencio se parece mucho al que muchas personas viven hoy. Oran, y no pasa nada. Hablan, y no reciben respuesta. Claman, y el cielo parece cerrado. Y el problema no es solo el dolor, es la duración del dolor. Job no sufrió un mal día. Sufrió una temporada larga, y el cansancio espiritual muchas veces no viene por un golpe, sino por la acumulación de días sin respuestas, de oraciones repetidas, de noches largas, de palabras que ya no alivian.
Job estaba cansado de sostener su fe sin entenderla, y aún así la sostuvo, no con fuerza, no con gozo, sino con resistencia. Y hay una fe que se parece a eso, una fe que no celebra, que no canta, que no levanta las manos, una fe que simplemente no se suelta. Job no sabía que su historia iba a cambiar, no sabía que Dios hablaría, no sabía que habría restauración, pero siguió hablando con Dios incluso cuando hablar dolía. Eso es algo que muchos hoy hacen sin darse cuenta. Siguen creyendo no porque tengan esperanza clara, sino porque rendirse se siente más oscuro. Y esa fe, aunque agotada, Dios no la desprecia, porque cuando finalmente Dios habló, no empezó explicando el sufrimiento, empezó mostrando quién era Él. Y eso es importante para lo que viene después. Pero antes de llegar allí, hay algo que necesitamos entender. Job no fue fuerte todo el tiempo. No fue paciente todo el tiempo. No fue ejemplo todo el tiempo. Fue humano. Y su humanidad no anuló su fe. La fe de Job pasó por enojo, por confusión, por agotamiento, por silencio. Y aún así, siguió siendo fe. Tal vez hoy tú no te sientes identificado con la fe victoriosa. Tal vez te identificas más con la fe que discute con Dios, con la fe que se cansa, con la fe que ya no entiende. Si es así, esta historia no está aquí para corregirte. Está aquí para decirte que no eres un error, que hay fe que se sostiene sin emoción, que hay fe que camina sin claridad, que hay fe que sobrevive sin respuestas. Y Dios no se aleja de esa fe. Job no perdió a Dios cuando se cansó. Dios no se ofendió cuando Job habló desde el dolor. Dios no desapareció cuando la fe dejó de verse bonita. Dios esperó a que el proceso hiciera su trabajo. Y eso nos prepara para la siguiente parte. Porque después del cansancio, después del silencio, después de la resistencia, Dios empieza a hablar de otra manera. No siempre para explicar, a veces para sostener. Cuando Dios no explica el dolor, pero sostiene al que sigue creyendo. Hay un momento en la fe en el que uno deja de pedir respuestas. No porque ya no importen, sino porque el cansancio llega a un punto donde entender ya no alcanza. Ese momento no se siente espiritual, no se siente profundo, no se siente correcto, se siente vacío. Es el punto donde uno ya preguntó todo lo que podía preguntar, donde ya buscó explicaciones, donde ya revisó su corazón 1000 veces, donde ya intentó creer con más fuerza, y aún así el dolor sigue, el silencio sigue, la espera sigue. Ese fue el punto al que llegó Job, después de hablar, después de reclamar, después de defenderse, después de resistir. Job no estaba buscando más argumentos, estaba exhausto, y entonces cuando Dios finalmente habló, hizo algo que desconcierta a muchos. No explicó el sufrimiento, no respondió el por qué, no aclaró las razones. Dios habló, pero no para justificar el dolor. Habló para revelarse a sí mismo. Eso es clave, porque hay momentos en los que Dios no responde a nuestras preguntas no porque no le importen, sino porque responderlas no es lo que más necesitamos en ese momento. Hay dolores que no se sanan con explicaciones. Hay heridas que no se alivian con respuestas lógicas. Hay procesos donde lo único que sostiene es la presencia. Dios le habló a Job desde el torbellino, no para decirle esto pasó por esto, sino para recordarle algo más profundo. Yo sigo siendo Dios, incluso cuando no entiendes. Y eso cambia la forma de mirar la fe. Porque muchas veces creemos que la fe se sostiene mientras haya claridad. Pero la Biblia muestra que la fe más profunda aparece cuando la claridad desaparece. Dios le habló a Job de la creación, del orden del mundo, del mar, del cielo, de la tierra, no para humillarlo, sino para sacarlo del encierro del dolor. Job había pasado tanto tiempo mirando su sufrimiento que ya no podía ver nada más. Y Dios, en lugar de decirle esto va a pasar, le mostró que la vida era más grande que su herida. Eso no eliminó el dolor, pero lo sostuvo. Hay una diferencia enorme entre explicar y sostener.
Explicar calma la mente. Sostener salva el alma. Y Dios eligió sostener. Eso es algo que muchas personas hoy necesitan entender. Porque hay quienes siguen creyendo pero ya no esperan respuestas claras. No porque no quieran, sino porque están cansados de esperar algo que no llega. Y entonces aparece una fe distinta. Una fe que no depende de entender. Una fe que no se apoya en emociones. Una fe que no se sostiene por resultados. Una fe que simplemente permanece. Job no salió de su proceso con todas las preguntas resueltas. Salió con una certeza distinta. No entendía todo, pero ya no estaba solo. Y eso fue suficiente para seguir. Hay personas hoy que no necesitan que Dios les explique el porqué de todo. Necesitan sentir que no están abandonadas en medio del proceso. Necesitan saber que Dios no se fue cuando el cansancio llegó, que no se apartó cuando la fe se volvió pesada, que no se ofendió cuando las oraciones se volvieron cortas y repetidas. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no exige fe perfecta. Exige permanencia, no exige entusiasmo constante, exige honestidad, no exige palabras bonitas, exige presencia. Job no recibió una vida sin dolor, recibió algo más profundo, una fe que ya no dependía de circunstancias, y esa fe no nació en la comodidad, nació en el cansancio. Por eso esta parte es importante, porque hay personas que piensan que su fe ya no sirve solo porque ya no se siente bien. Pero la Biblia muestra que hay etapas donde la fe no consuela, pero sigue sosteniendo. No anima, pero mantiene de pie. No entusiasma, pero no se va. Y Dios honra esa fe, no porque sea fuerte, sino porque es verdadera. Hay silencios que no son castigo. Hay demoras que no son abandono. Hay procesos que no son fracaso. Son formación. Dios no siempre cambia la situación de inmediato. A veces cambia la forma en que el corazón la atraviesa, y eso no se nota desde afuera, no se celebra, no se comparte fácilmente, pero transforma. Tal vez hoy no sientes que tu fe esté creciendo, tal vez sientes que apenas estás sobreviviendo, y eso está bien, porque sobrevivir también es permanecer, y permanecer en la Biblia siempre tiene peso. Dios no le pidió a Job que entendiera, le pidió que confiara, incluso sin respuestas, y Job, cansado, herido, agotado, siguió allí. No porque todo estuviera claro, sino porque soltar a Dios se sentía más vacío que seguir. Y Dios no lo dejó solo en eso. Eso prepara el corazón para la siguiente parte. Porque después de aprender a permanecer sin entender, la fe empieza a cambiar de forma. Ya no se apoya en emoción. Ya no depende de certezas, ya no busca control, empieza a descansar. Y ese descanso no siempre se siente como alivio inmediato, pero se siente como paz silenciosa. No siempre se siente como alivio inmediato, ni como una paz que lo ordena todo de golpe. A veces, el descanso al que Dios lleva no es el descanso de las respuestas, sino el descanso de dejar de pelear con lo que no puedes controlar. Porque hay un punto en el camino donde luchar por entender cansa más que aceptar que no todo será entendido. Y Dios sabe cuando el corazón ya no necesita más explicaciones, sino menos peso. Ese descanso no llega cuando todo se acomoda, llega cuando el alma se rinde sin rendirse, cuando deja de exigir claridad, pero no suelta la fe, cuando deja de empujar a Dios, pero tampoco se aleja. Es un descanso extraño, silencioso, casi invisible. No es la calma que uno presume, es la calma que apenas se sostiene. Es cuando ya no fuerzas la oración, pero sigues hablando. Cuando ya no buscas palabras largas, pero sigues diciendo aquí estoy. Cuando ya no esperas sentir algo especial, pero tampoco te vas. Ese es el descanso que aparece después de haber estado cansado por mucho tiempo. Y no todos llegan ahí. Muchos se rinden antes, no porque no crean, sino porque no soportan la espera sin garantías. Pero hay quienes se quedan con dudas, se quedan con heridas, se quedan con preguntas abiertas, se quedan con una fe que ya no brilla pero tampoco se apaga. Y Dios honra a los que se quedan,
no con aplausos, no con respuestas inmediatas, no con finales rápidos. Los honra sosteniéndolos cuando ya no tienen fuerzas para sostenerse solos. Job llegó a ese punto, cuando ya no discutía, cuando ya no reclamaba, cuando ya no defendía su causa, cuando simplemente estaba, y ahí, en ese estar sin explicaciones, Dios no lo corrigió, no lo rechazó, no lo llamó débil, lo sostuvo. Eso es algo que muchos no entienden de la fe. Creen que Dios solo se acerca cuando hay palabras, cuando hay convicción, cuando hay claridad. Pero la Biblia muestra otra cosa. Muestra a un Dios que se acerca cuando la fe está agotada, cuando la oración es corta, cuando el corazón no sabe qué decir. Muestra a un Dios que no huye del cansancio humano, sino que entra en él. Porque Dios no necesita que entiendas todo para permanecer contigo. Necesita que no te vayas. Y quedarse cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay entusiasmo, cuando ya no hay certezas, es una de las formas más profundas de fe. Aunque no se sienta así, hay personas que hoy no necesitan un mensaje que las motive. Necesitan un mensaje que les permita respirar sin sentirse culpables por estar cansadas. Personas que siguen creyendo, pero ya no saben cómo sostener esa fe sin sentirse insuficientes. Personas que piensan que su relación con Dios se debilitó cuando en realidad se volvió más honesta, porque una fe que sobrevive al cansancio ya no depende de sensaciones, depende de una decisión silenciosa, no irse. Y Dios ve eso. Ve cuando no cantas, pero sigues. Ve cuando no entiendes, pero permaneces. Ve cuando no sientes, pero no abandonas. Y eso tiene un peso que no se ve desde afuera. La fe que descansa después del cansancio no es una fe pasiva. Es una fe que dejó de pelear contra Dios para empezar a caminar con Él, aunque no entienda el camino. No es resignación, es confianza sin control. Es aceptar que Dios sigue siendo Dios, aunque no explique, aunque no aclare, aunque no responda como esperas. Y aceptar eso libera al corazón de una carga enorme, porque ya no tienes que sostenerlo todo. Ya no tienes que entenderlo todo. Ya no tienes que justificar tu fe. Solo tienes que quedarte. Y quedarse en medio del silencio, en medio del cansancio, en medio de la espera, es una forma de descanso que solo conocen quienes han llegado al límite. Ese descanso no borra el dolor, pero lo vuelve habitable. No quita la herida, pero la vuelve atravesable. No responde todas las preguntas, pero sostiene al que sigue caminando con ellas abiertas. Y eso es lo que Dios hace cuando no explica el dolor, pero decide quedarse con quien sigue creyendo. Cuando seguir creyendo ya no se siente como fe, sino como resistencia. Después de permanecer sin entender, algo empieza a cambiar por dentro. No de inmediato, no de forma visible, no como un alivio repentino. Cambia de una manera más silenciosa. La fe deja de ser una experiencia emocional y se convierte en una decisión diaria. Ya no se sostiene por lo que se siente, sino por lo que se elige no soltar. Job llegó a ese punto. Después de escuchar a Dios, no recibió un mapa nuevo, no recibió respuestas detalladas, no recibió garantías de que el dolor no volvería. Recibió algo distinto. Recibió la certeza de que Dios seguía allí, incluso cuando su mente no podía comprenderlo todo. Y eso produjo un cambio profundo. Job dejó de pelear con Dios y empezó a descansar en Él, no porque todo estuviera resuelto, sino porque entendió que ya no estaba solo en el proceso. Hay una etapa en la fe en la que uno deja de discutir con Dios y empieza a caminar con Él, aunque todavía duela. Esa etapa no se celebra, no se nota desde afuera, no se comparte fácilmente, pero es una de las más reales. Es cuando la fe deja de ser algo que se siente bonito y se convierte en algo que se sostiene con el alma cansada. Muchas personas llegan ahí y creen que algo está mal con ellas. Piensan que perdieron la fe porque ya no sienten consuelo al orar, porque ya no encuentran palabras nuevas, porque ya no esperan respuestas inmediatas. Pero lo que en realidad ocurrió es que la fe cambió de forma.
Antes era entusiasmo, ahora es permanencia. Antes era emoción, ahora es fidelidad silenciosa. Antes era expectativa, ahora es descanso profundo, aunque incompleto. Job no volvió a ser el mismo después de ese encuentro con Dios, no porque entendiera todo, sino porque dejó de necesitar entenderlo todo. Y ese es un punto difícil de aceptar, porque todos queremos comprender. Queremos razones, queremos explicaciones que justifiquen el dolor, pero hay procesos donde Dios no nos da razones, nos da presencia. Y esa presencia, con el tiempo, empieza a sostener de una forma distinta. No quita el dolor de inmediato, no borra el cansancio acumulado, pero evita que el corazón se rompa por completo. Hay personas que hoy siguen creyendo así, no con alegría desbordante, no con seguridad absoluta, no con palabras fuertes. Siguen creyendo con lo que les queda, con fe cansada, con esperanza frágil, con oraciones simples. Y eso también cuenta. La Biblia no presenta la fe como una línea ascendente constante. La presenta como un camino irregular, lleno de pausas, silencios y retrocesos emocionales. Job siguió creyendo no porque ya no doliera, sino porque confiar en Dios, aun sin respuestas, se volvió más seguro que soltarlo. Y esa es una fe que no se aprende en la comodidad. Se aprende cuando ya no queda energía para fingir, cuando la fe se vuelve honesta, cuando deja de impresionar, cuando deja de buscar aprobación, cuando simplemente permanece. Esa fe no hace ruido, pero tiene peso y Dios la ve. Cuando la fe aprende a caminar sin apoyarse en la emoción, después de un tiempo, el cansancio deja de sentirse como una crisis y empieza a sentirse como una condición constante. No hay un día exacto en el que uno diga, ya no tengo fuerzas. Simplemente llega un momento en el que levantarse con fe requiere más esfuerzo que antes. La fe ya no empuja, ya no emociona, ya no entusiasma, solo acompaña. Job conoció ese estado. No fue un instante breve, fue una etapa prolongada, una etapa donde la fe no se manifestaba en palabras firmes, sino en la decisión diaria de no rendirse del todo. Hay algo que casi nunca se dice sobre la fe madura. No siempre se siente viva. A veces se siente pesada, a veces se siente repetitiva, a veces se siente mecánica, y eso asusta. Porque aprendimos a asociar la fe con movimiento, con respuestas, con cambios visibles. Pero hay temporadas donde la fe no produce cambios externos, solo evita que el corazón colapse. Job no despertaba cada día con esperanza renovada. Despertaba con la misma pérdida, con el mismo silencio, con la misma pregunta sin respuesta. Y aún así, seguía allí, no proclamando, no celebrando, no entendiendo, simplemente permaneciendo. Ese tipo de fe no se aplaude, no se predica fácilmente, no se comparte en frases cortas, pero sostiene. Hay personas que hoy están exactamente ahí. No se sienten lejos de Dios, pero tampoco se sienten cerca. No están en rebelión, pero tampoco en gozo. No abandonaron la fe, pero tampoco la disfrutan. Siguen creyendo porque dejar de creer se siente más vacío que seguir. Y eso, aunque nadie lo diga, también es una forma de fe. Job no perdió la fe cuando dejó de sentirla fuerte. La fe cambió de forma. Pasó de ser expectativa a convertirse en resistencia silenciosa. Pasó de ser emoción a convertirse en constancia. Pasó de ser entusiasmo a convertirse en fidelidad agotada, pero real. Y Dios no rechazó esa fe. No le exigió más energía, no le pidió mejores palabras, no lo corrigió por estar cansado. Lo sostuvo. Eso es importante, porque muchas personas hoy creen que Dios solo se agrada de la fe que se expresa con fuerza. Pero la Biblia muestra una y otra vez que Dios se acerca especialmente a los que creen sin fuerzas, a los que oran sin emoción, a los que siguen sin entender, a los que permanecen sin certezas. Job dejó de intentar convencer a Dios, dejó de intentar defenderse, dejó de intentar explicarse.
Y en ese abandono del control, la fe empezó a descansar de otra manera. No porque el dolor desapareciera, sino porque ya no luchaba solo contra él. Hay un punto en la fe en el que uno deja de pedir que Dios cambie la situación y empieza a pedir que lo sostenga dentro de ella. Ese cambio no es derrota, es madurez. Es aceptar que no todo se resuelve rápido, que no todo se entiende, que no todo se explica. Y aún así, Dios permanece. Job entendió algo que cuesta aceptar. Dios no siempre elimina el sufrimiento, pero nunca abandona al que sigue creyendo en medio de él. Eso transforma la manera de vivir la fe. Porque ya no se trata de sentir paz todo el tiempo, sino de no romperse por dentro. Ya no se trata de tener respuestas, sino de no perder el vínculo. Ya no se trata de entender a Dios, sino de no soltarlo. Esa fe no grita, no se exhibe, no impresiona, pero es profunda y suele aparecer después del agotamiento, después de muchas oraciones repetidas, después de muchos silencios prolongados, después de muchas noches sin respuestas. Job no fue restaurado inmediatamente después de ese proceso interno. Primero fue sostenido, luego, con el tiempo, vino lo demás. Pero el sostén fue lo esencial. Y eso es algo que muchos hoy necesitan escuchar. No todo proceso termina rápido, no toda fe se siente bien, no toda etapa trae alivio inmediato, pero mientras haya permanencia, Dios sigue obrando, aunque no lo veamos. Eso no cierra la historia de Job. Todavía no. Porque después de aprender a resistir sin entender, la fe empieza a experimentar algo nuevo. No emoción, no euforia, sino descanso. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de la confianza silenciosa en que Dios sigue siendo Dios. Hay un punto en la fe en el que el alma deja de pedir alivio inmediato y empieza a pedir algo más profundo. No romperse, no sanar rápido, no entender todo, no sentirse bien, solo no quebrarse por dentro. Job llegó a ese punto después de haberlo perdido casi todo. No solo perdió bienes, familia y estabilidad, perdió la idea que tenía de cómo debía funcionar la vida con Dios. Porque una cosa es creer cuando todo tiene sentido, y otra muy distinta es seguir creyendo cuando la realidad contradice todo lo que pensabas que la fe garantizaba. Job no perdió la fe de golpe. La fe se le fue desgastando en el camino, con cada día sin respuesta, con cada silencio, con cada palabra que no explicaba nada. Y aún así, no se fue. No porque fuera fuerte, sino porque soltar a Dios se sentía más vacío que quedarse. Eso es algo que muchas personas viven hoy y no saben cómo nombrarlo. Siguen creyendo, pero ya no esperan milagros inmediatos. Siguen orando, pero sin emoción. Siguen leyendo, pero sin consuelo. Y se preguntan si eso todavía cuenta como fe. La Biblia dice que sí, porque la fe no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides no soltar. Job no sostuvo su fe con palabras bonitas, la sostuvo con honestidad. Habló desde el dolor, desde la frustración, desde el cansancio, y Dios no lo rechazó por eso. Eso cambia muchas cosas, porque a veces pensamos que para que Dios permanezca tenemos que permanecer bien. Pero Job muestra lo contrario. Dios permanece incluso cuando la fe está agotada, incluso cuando las oraciones se repiten, incluso cuando ya no hay entusiasmo. Hay una etapa en la fe donde creer no se parece a confiar con alegría, sino a resistir sin rendirse. Esa fe no se siente heroica, se siente pesada, pero es real. Job llegó a entender que Dios no estaba obligado a explicarle todo lo que había pasado para seguir siendo digno de confianza. Y eso no fue resignación, fue una forma más profunda de fe. Porque resignarse es rendirse por dentro. Y Job no se rindió. Dejó de exigir respuestas, pero no dejó de creer. Hay personas hoy que están exactamente ahí. No quieren sermones, no quieren frases motivacionales, no quieren explicaciones fáciles. Solo quieren saber si Dios sigue allí cuando la fe ya no se siente fuerte. Y Job responde con su historia.
Sí, Dios sigue allí, no apresurando procesos, no calmando emociones a la fuerza, no justificando el dolor, sosteniendo. Hay procesos donde Dios no elimina la tormenta, pero se vuelve el punto firme dentro de ella. Job no salió inmediatamente restaurado. Primero fue sostenido, y eso es importante, porque muchas personas quieren restauración sin pasar por el sostén. Pero sin sostén, la restauración no tendría raíz. Job aprendió a vivir sin entender, a confiar sin garantías, a permanecer sin respuestas, y esa fe, aunque cansada, no fue rechazada, fue honrada, porque Dios no busca fe perfecta, busca fe que no se vaya. Esa etapa no termina rápido, no se supera con una oración, no se resuelve con una enseñanza, se atraviesa, y mientras se atraviesa algo cambia por dentro. La fe deja de exigir, deja de negociar, deja de intentar controlar, empieza a descansar de otra manera, no porque el dolor se haya ido, sino porque ya no se carga solo. Ese descanso todavía no es alivio, todavía no es cierre, todavía no es respuesta. Es pausa, una pausa necesaria antes de que la fe termine de transformarse. Después de ese descanso silencioso, la fe ya no vuelve a ser la misma, no se vuelve más ruidosa, no se vuelve más intensa, no se vuelve más segura en apariencia, se vuelve más estable. Job no salió de su proceso sabiendo por qué pasó todo, salió sabiendo algo más importante, que Dios no se fue, y eso redefine toda la experiencia, porque el mayor miedo en medio del dolor no es sufrir, es estar solo. Job descubrió que Dios no lo abandonó ni siquiera cuando su fe estaba agotada, y eso fue suficiente para seguir viviendo, no para celebrar, no para entender, para seguir. Hay personas hoy que no necesitan que Dios les explique su historia, necesitan saber que Él sigue dentro de ella, que no se alejó cuando la fe se volvió pesada, que no se cansó cuando las oraciones se volvieron simples, que no se ofendió cuando creer se volvió una costumbre cansada. La historia de Job no termina con respuestas detalladas, termina con una relación preservada. Y eso es profundamente bíblico, porque la fe no existe para darnos control, existe para mantenernos conectados. Job entendió que Dios no era frágil, no dependía de su ánimo, no dependía de su comprensión. Dios permanecía porque así es su carácter. Y cuando Job dejó de pelear contra eso, la fe empezó a descansar de verdad. No descansar como quien se rinde, sino como quien confía sin exigir. Ese es el punto más alto de la fe madura. No cuando todo se siente bien, sino cuando todo duele y aún así no te vas. Job no fue restaurado porque nunca dudó. Fue restaurado porque nunca rompió el vínculo, y esa es una palabra poderosa para quienes hoy sienten que su fe no es suficiente. Tal vez no cantas como antes, tal vez no oras con emoción, tal vez no sientes paz, pero sigues aquí. Y eso importa, porque permanecer cuando la fe es cómoda no requiere mucha fuerza, pero permanecer cuando creer cansa tiene un peso que Dios reconoce. La Biblia está llena de personas así, personas que siguieron creyendo sin entender, sin sentir, sin disfrutar, y Dios no se apartó de ellas. Job cerró su proceso no con una explicación, sino con una certeza. Dios seguía siendo Dios incluso cuando su historia no tenía sentido, y eso fue suficiente para reconstruir desde otro lugar, no desde la euforia, desde la confianza silenciosa. Tal vez hoy no necesitas que todo se resuelva. Tal vez solo necesitas saber que Dios no se fue de tu proceso, que no se cansó de ti, que no te soltó. Y mientras Dios permanezca, la fe, aunque cansada, sigue viva. No perfecta, no fuerte, pero real. Y esa fe, aunque nadie la aplauda, sostiene más de lo que imaginas. Ese es el cierre del camino de Job. No una respuesta clara, no una explicación lógica, sino una relación intacta. Y a veces, eso es lo más sagrado que puede quedar. Tal vez, después de todo lo que escuchaste, no sientes que algo haya cambiado de inmediato. Tal vez sigues igual de cansado,
Tal vez no te sientes más fuerte. Tal vez no hay alivio claro, ni respuestas nuevas, ni una fe que de pronto volvió a encenderse. Y eso está bien. Este espacio nunca fue para arreglarte, ni para empujarte a sentir algo que no nace solo. Fue para acompañarte mientras sigues aquí. A veces creemos que escuchar algo así debería transformarnos al instante, pero la mayoría de los procesos reales no funcionan así. No cierran con un amén poderoso, no terminan con claridad absoluta, terminan en silencio. En ese silencio donde uno se queda un momento más, sin saber bien qué hacer con todo lo que sintió, pero sabiendo que algo fue nombrado. Hay caminos que no se recorren para llegar a una conclusión, sino para no caminar solos. Y tal vez eso fue esto para ti. Un lugar donde nadie te pidió estar bien, donde nadie te exigió fe fuerte, donde no tuviste que demostrar nada, solo estar. Quizá hoy no sales con una convicción más firme, pero sales con algo distinto. La certeza de que no eres extraño por sentirte así, de que no estás fallando por seguir creyendo sin emoción, de que no eres débil por estar cansado. Hay etapas donde la vida no se vive hacia adelante, sino hacia adentro, donde no avanzas rápido, pero tampoco retrocedes. Y eso, aunque parezca poco, es muchísimo. Tal vez mañana vuelvas a levantarte igual. Tal vez las preguntas sigan. Tal vez el cansancio no desaparezca al apagar este video. Pero hay algo importante que puedes llevarte contigo. No todo lo que sigue en pie lo hace porque está fuerte. Algunas cosas siguen porque aprendieron a resistir con suavidad. Y tú has estado haciendo eso, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo reconozca, aunque ni tú mismo lo nombres así. Si hoy solo puedes seguir respirando, eso basta. Si hoy solo puedes seguir levantándote, eso cuenta. Si hoy tu fe no habla, pero tampoco se va, eso tiene un peso que no depende de emociones. A veces no necesitamos más palabras, necesitamos permiso para no tenerlas, permiso para no entender, permiso para no sentir, permiso para no llegar a ninguna conclusión todavía. Hay procesos que no se cierran, solo se sostienen, y sostenerse también es una forma de fe. Así que no te exijas salir distinto, no te presiones por sentir algo especial, no te juzgues por cómo estás ahora. Si llegaste hasta aquí, no fue porque todo esté claro, sino porque algo en ti decidió quedarse. Y quedarse, cuando creer pesa, es un acto profundamente humano. Este no es un final que celebra, es un final que acompaña, un final que no aplaude, pero se queda contigo un momento más. Cuando apagues este video, no te lleves una frase. Llévate la idea de que no estás solo en este tramo, que otros también han caminado así, que otros también han creído cansados, que otros también han seguido sin entender, y aún así, siguieron. Eso es todo. No hay cierre perfecto, no hay conclusión redonda, solo esto. Aquí sigues, y por ahora, eso es suficiente.